Hola, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa. Espero que se encuentren muy bien. Soy la docente Paula Camacho de Ciencias Noveno. En esta clase espero que se encuentren súper motivados y listos para aprender muchísimo. Es importante aprovechar este ratito que es el esfuerzo de muchos para poder llegar hasta ustedes a través de la tele. Así que para iniciar voy a mostrarles el siguiente video para que se enteren de lo que vamos a hablar en esta clase. Veamos. Uy, hola gente. Me agarraron estudiando para mi examen de química. Imagínense que no ordenáramos las cosas, ni le pusiéramos nombre a nada. En lugar de llamarte por tu nombre, ¿cómo te llamarían? Qué raro, ¿verdad? O que en las calles no hubiera señales de tránsito, ni semáforos, ni altos. Todo sería un caos, ¿verdad? Pues eso mismo pasa con los compuestos químicos, que se clasifican según el número de elementos que lo integran. Y para eso hay una nomenclatura, que son palabras propias utilizadas para nombrar a los compuestos químicos. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos de la tabla periódica. El agua, por ejemplo, es en su nomenclatura H2O, que son dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. Ahora, imagínense esto. En la tabla periódica hay 118 elementos, pero al empezar a combinarlos se convierten en más de 10 millones de compuestos. Para ponerlo así un poco más simple, es como cuando con las letras formamos un nombre. Por ejemplo, se pueden formar con esas letras millones de nombres. Es igual con la química. Es por eso que la ciencia es un mundo de posibilidades infinitas y nos hacen pensar que el agua está formada por dos sustancias. Lo mejor de poder clasificar las cosas es que una persona al otro lado del mundo puede entender que H2O es agua igual que nosotros. Qué chiva, ¿verdad? Lástima que no existen nombres como A2Na. Bueno, ni modo, yo creo que a mi amiga Ana le voy a tener que seguir diciendo Ana. Bueno, nos vemos porque voy a seguir estudiando para el examen. Muy bien, ¿vieron qué interesante todo lo que vamos a aprender el día de hoy? Muy bien, entonces es importante que se preparen en casita, por favor, en ese lugar favorito que han escogido para ver la clase de ciencias. Si están sus familiares cerca, llámenlos por favor para que los acompañen a aprender juntos de esta clase de química. Y como se están dando cuenta, vamos a entrar al mundo de la química. En clases anteriores hemos estado hablando un poquito de la física, todo el tema de movimiento, sus variables, ¿recuerdan? La fuerza, el trabajo y ahora última clase que vimos todo lo relacionado a la utilidad de las máquinas. Pero el día de hoy vamos a hablar de la química, un poquito de las moléculas que como pueden ver en esta clase me acompañan las moléculas de agua. Por acá, la profe que me antecedió dejó un poquito de agua acá en la mesa. ¿Vieron? Estas son las moléculas de agua que vamos a estudiar también el día de hoy. E inclusive, tengo por aquí otra protagonista que se las voy a estar enseñando más adelante. Y para iniciar, veamos este video introductorio de la química. Hablemos de química. Hace miles de años, los humanos aprendisteis que el fuego, además de quemar, puede transformar las cosas. Aprendisteis a cocinar los alimentos para cambiar su textura y sabor, a cocer barro para hacer recipientes más resistentes y a fundir y mezclar metales para conseguir materiales más fuertes. ¡Rayos! Sin saberlo, tus antepasados ya estaban usando química para transformar la materia. Porque la química es la ciencia de la materia y estudia su composición, estructura y transformaciones. La materia está en todo lo que te rodea. Está en el aire que respiras, el agua que bebes o en tu piel o tus huesos.
Y si miras a tu alrededor la encontrarás en cualquiera de sus 3 estados principales: sólido, líquido y gaseoso. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si quemas un papel, no destruyes su materia, lo estás transformando en otras cosas, que en este caso son gases y sólidos. Pero, ¿de qué está hecha la materia? ¿Qué compone el agua o la piel de tu cuerpo? Si pudieras mirar por un supermicroscopio, descubrirías el átomo, la partícula más elemental e indivisible que compone todo lo que te rodea. Cuando se enlazan 2 o más átomos, forman moléculas. Como yo, que soy una molécula de benceno formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Las moléculas se agrupan y organizan con otras moléculas para formar la materia de todas las cosas. Este es mi amigo Glub, una molécula de agua. Está compuesto por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Millones de moléculas como Glub forman el agua que bebes cada día. ¡Carámbanos! Eso de la materia mola. Átomos, moléculas, materia. Eso es la química. Estudiarla y conocerla es entender cómo funciona tu cuerpo y el de otros seres vivos. Es conocer la Tierra y sus posibilidades en la agricultura, energía y otros recursos. Es ser capaces de crear nuevos materiales que ayudan al desarrollo y hacen la vida más fácil. La química está en todas partes. Conocerla y entenderla nos permitirá seguir evolucionando al tiempo que cuidamos nuestro planeta. Ahora sí estamos listos, ya sabiendo que nuestra área de estudio va a ser la química a partir de esta clase en adelante. Y hoy vamos a hablar principalmente de las moléculas, asimismo de la clasificación de los compuestos, para luego llegar a la parte de la nomenclatura, cómo le damos nombre a las fórmulas químicas. Muy bien, y para iniciar, es importante conocer un poquito de los compuestos químicos que tenemos a nuestro alrededor, ¿les parece? Bueno, revisemos un momentito en nuestras casas, a ver, pensemos, ¿cuáles compuestos químicos utilizo en el hogar? A ver, puede ser el alcohol, correcto, el alcohol que utilizamos para para untarnos en las manos, sobre todo en este tiempo, como podemos ver, ¿verdad? También utilizamos a ver, no los escucho, los jabones, correcto, muy bien. Estamos listos para seguir investigando sobre esos productos químicos que tenemos en nuestro hogar. A ver, ¿cuál otro tenemos en el hogar? Pensemos un poquito. El plástico, muy bien, está en nuestros utensilios en la cocina. También encontramos la cerámica, correcto, el vidrio. Todos ellos están compuestos de diferentes moléculas y compuestos químicos, muy bien. Y también los insecticidas, correcto. Tenemos los insecticidas ahí para eliminar cualquier insecto que nos moleste. Todos esos son ejemplos de compuestos que también tenemos en nuestro hogar. Y bueno, para hablar de la molécula o de la materia, tenemos que hacer un repaso de diferentes conceptos. Así que vamos a ver qué recuerdan, de hecho, del video que acabamos de ver. Veamos esta presentación. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta explicación, pero antes me van a ayudar a darle el nombre a estas representaciones que vemos en pantalla. A ver, ¿qué nombre recibe esta primera representación? El átomo, muy bien. La siguiente representación. Vemos la H, que corresponde al símbolo de un elemento, correcto. La siguiente representación en este esquema corresponde a una molécula, muy bien. Y para finalizar, tenemos un compuesto. Y tal vez se les haga familiar, correcto, con el compuesto que vimos en el video, el benceno. Muy bien, lo hicieron muy, muy bien. Eso significa que están poniendo atención desde ya. Bueno, vamos a continuar, porque para explicar todo lo que conlleva a la materia, tenemos que tener claro la diferencia entre átomo y molécula. Veamos.
¿Qué pasaría si intentáramos dividir esta cantidad de agua y un clavo de hierro en mitades y mitades? ¿Hasta dónde crees que llegaríamos? Sí, llega el momento en que, físicamente hablando, ya no los podemos dividir. En el caso del agua llegamos a una molécula, que como sabes, resulta de la unión de dos elementos químicos, el oxígeno y el hidrógeno. La molécula es la partícula más pequeña que puede existir como compuesto, y un vaso de agua está formado por millones de ellas. En el caso del clavo llegamos hasta un átomo. El clavo está formado por millones de átomos de un mismo elemento, el hierro. El átomo es la partícula más pequeña que puede existir como elemento. Muy bien, entonces ya repasamos un poquito lo que se define como átomo y molécula. Sin embargo, en esta representación que tenemos en pantalla, vamos a indicar que el átomo, al ser la mínima constituyente de la materia, está formado por 3 partículas subatómicas: los protones, los neutrones que se encuentran en el núcleo y los electrones que andan en la nube electrónica. También tenemos los elementos que vimos también en el esquema y ellos se encuentran en la tabla periódica. Al día de hoy se encuentran representados en la tabla 118 elementos. Y también, como vimos, tenemos las moléculas, que es la unión de varios elementos. Aquí estamos ilustrando la molécula de agua, formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora tenemos la molécula de glucosa. Podemos ver, acá conmigo por favor, tenemos aquí una molécula de glucosa que he fabricado para que ustedes puedan observarla. Entonces está formada por 6 átomos de carbono, como pueden ver que son las esferitas de color negro. Luego está formada por 12 átomos de hidrógeno, que son las esferitas de color naranja, y luego 6 átomos de oxígeno, que en esta representación que tengo aquí conmigo son las esferitas de color celeste. ¿Vieron qué bonita mi molécula de glucosa? Perfecto, es de gran importancia esta molécula para nosotros. Se dice que es como la fuente de energía. Así es, nuestro combustible para echar a andar. Perfecto. Seguimos. Tenemos también la molécula de metano. El metano está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Muy bien. Ahora pregunto, ¿cuáles de estos compuestos se encuentran en la naturaleza o pueden ser utilizados como materia prima en la industria? A ver, pensemos un poquito. Sí, claro, tenemos en la naturaleza el gas metano, el agua, correcto, e inclusive la glucosa, que también la vamos a encontrar en las plantas, correcto. Y muchos de estos compuestos y otros son materia prima para la industria. Claro que sí, importante. A continuación, para ilustrar un poco más lo referente a las moléculas, les voy a explicar un poquito acerca de la electrólisis. ¿Saben qué es la electrólisis? Tal vez hicieron este experimento en sus escuelas o séptimo, octavo. Pues vamos a ver en esta presentación en qué consiste. Veamos. Tenemos, muy bien, tenemos la electrólisis del agua, que nos dice que se lleva a cabo mediante la descomposición de la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno gaseoso, gracias al paso de la corriente eléctrica, cuyo conductor es el agua. Muy bien, y aquí estamos viendo una ilustración. Tenemos el agua en un recipiente y tenemos 2 bastoncitos que van a ser los que van a llevar la electricidad hasta el agua. Y aquí en esta representación estamos viendo cómo por medio de esos bastoncitos salen burbujitas.
Bien, vemos entonces en la que es más rápida sale el hidrógeno y en la siguiente sale el oxígeno. Pero voy a ilustrar con esta otra representación un poquito más el proceso. Veamos. Explicaré el proceso con la siguiente ilustración. Tengo aquí dos moléculas de agua. Recordemos. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Al paso de la corriente eléctrica, ocurre una destrucción de la molécula de agua, una reacción. Por ello vamos a tener resultados. Tengo 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno en estado gaseoso, quedando más claro el proceso de la electrólisis, que dice que tenemos 2 moléculas de agua al inicio, ocurre la reacción, que fueron las burbujitas que observamos, para obtener 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. ¿Vieron qué fácil y sencillo explicar el proceso de la electrólisis? Y así pudimos observar la formación de más moléculas, que es nuestro objeto de estudio también en esta clase. Continuamos, porque la clasificación de las moléculas también tenemos que, según el número de átomos del mismo elemento, ellas se pueden clasificar en diatómicas. Observemos que son elementos formados por 2 átomos. Muy bien, un elemento formado por 2 átomos iguales. Ahí tenemos a los de la familia 7 de la tabla periódica más el hidrógeno, correcto. Luego tenemos las triatómicas, ejemplo el ozono, formado por 3 átomos del mismo elemento. Las tetratómicas, que son también moléculas formadas por 4 átomos del mismo elemento. Bien, pero también al observar los compuestos, vemos que están formados por la unión de 2 o más elementos de la tabla periódica. Y una característica esencial es que tienen una fórmula química, como la que están viendo en pantalla con estos 3 ejemplos. Veamos, tenemos el bicarbonato de sodio, estoy indicando sus nombres comunes. Ahí tenemos la representación química del bicarbonato de sodio. En el segundo recuadro vemos la representación química del vinagre. Y en el tercer recuadro, la fórmula química para la leche magnesia. Pero bueno, ¿cómo clasificamos estos compuestos? Antes de seguir a esto, estamos viendo una ilustración del dióxido de carbono, que también es un compuesto químico. Y muy bonito también para poder explicar la transformación de estos compuestos en moléculas de oxígeno, una vez que realizan el proceso de fotosíntesis. Espero que lo estén comprendiendo, ¿verdad? Y tomen nota porque les va a servir en otros cursos más adelante. Bueno, la clasificación de los compuestos se pueden dar según la cantidad de elementos presentes. Como vemos en esta ilustración, tenemos el sodio y tenemos el cloro, ¿cierto? Muy bien, estos compuestos reciben el nombre de binarios, formados por 2 elementos diferentes. Luego tenemos los ternarios, formados por 3 elementos diferentes: el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. Y vemos a continuación los cuaternarios, formados por 4 elementos diferentes. En esta fórmula química vemos potasio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Pero quiero saber si me están prestando atención de verdad y si están entendiendo o comprendiendo en esta clase. A ver, tienen ahí 3 fórmulas químicas. Me van a indicar si se trata de un compuesto binario, ternario o cuaternario. Veamos la primera representación. Tiene potasio, nitrógeno y oxígeno. 3 elementos. Un compuesto ternario, correcto. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Ahora veamos la siguiente representación y dice que está el sodio
el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. 4 elementos. Correcto, un compuesto denominado cuaternario. Y la última ilustración que vemos ahí es el litio y el hidrógeno. Correcto, se trata de un compuesto binario. Muy bien. Bueno, de esta manera hemos repasado la formación de diferentes moléculas y compuestos. Ahora necesito también que observen las siguientes representaciones. Veamos. Tenemos ahí, vamos a ver. Tenemos las siguientes fórmulas químicas. Vamos a darle presentación para que las vean. Muy bien. Listo. Acá las tenemos. ¿Cómo se llaman los siguientes compuestos químicos? Vamos a ver. Tenemos hierro y oxígeno. No importa, digan el nombre que quieran porque todavía no conocemos las normas para darle nombre a estos compuestos. A ver, lo primero que se les ocurra. En la segunda representación vemos nitrógeno y oxígeno. ¿Cómo se llamarán? En la última vemos cobalto e hidrógeno. Bueno, les voy a ayudar por esta vez. Tenemos que la primera fórmula química recibe el nombre de óxido de hierro 3. Vean qué curioso. La segunda fórmula química recibe el nombre de trióxido de dinitrógeno. La siguiente fórmula recibe el nombre de hidruro de cobalto 2. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo es que estas fórmulas químicas se llaman de esta manera? Pues precisamente es gracias a las normas que existen para darles nombre. Perfecto. Tenemos que existe una nomenclatura para nombrar los compuestos químicos mediante dos sistemas. El sistema Stock, que también vamos a utilizarlo para cuando hay presencia de metales, y el sistema estequiométrico cuando vamos a trabajar con elementos no metálicos. Vamos a ilustrar con este esquemita cómo se van a formar estos compuestos y qué nomenclatura es la que vamos a utilizar. Para la nomenclatura Stock, ella nos va a servir para nombrar los óxidos metálicos, las sales binarias, los hidrácidos y los hidruros, que en la siguiente clase los vamos a descifrar y los vamos a nombrar uno por uno. Y también los compuestos inorgánicos vamos a utilizar la nomenclatura estequiométrica, donde vamos a nombrar los óxidos no metálicos y los compuestos covalentes. Muy bien. Para nombrar algunos y que también queden de una vez como base para nuestra siguiente clase, tenemos los óxidos. Los óxidos se clasifican en dos grupos. Los óxidos metálicos, que es la unión de un metal más un oxígeno. Y su estructura para nombrar va a utilizar la palabra óxido y luego el nombre del metal. Por ejemplo, tenemos óxido de níquel 3. Esos numeritos romanos que ven dentro de paréntesis van a ser las valencias, que son los electrones o la capacidad que tiene un elemento para enlazarse con otro. Y lo vamos a desarrollar aún más en nuestra siguiente clase. Pero también, como dije, los óxidos pueden ser no metálicos. La unión de un no metal con oxígeno. Ejemplo, tenemos monóxido de difluor. Estamos viendo que no utilizamos números romanos, sino que estamos utilizando prefijos griegos, que también desarrollaremos en la siguiente clase. Bueno, así, jóvenes, vamos ya terminando un poquito con esta clase, ¿verdad? Espero que hayan comprendido bastante todo lo que conlleva la materia, el estudio de las moléculas, los compuestos y su clasificación. Vamos a hacerle unas preguntitas a ver si comprendieron lo que llevamos hasta el momento. Muy bien. Permítame. Correcto, acá está.
Y tengo a esta amiguita que me va a ayudar a preguntar si pusieron atención. ¿Qué es el átomo, chicos? ¿Qué es el átomo? Muy bien, mínimo constituyente de la materia. ¿Cómo se forma una molécula? ¿Recuerdan? Ajá, la unión de dos o más elementos. ¿Cómo se clasifican los compuestos? En binarios, correcto, ternarios y cuaternarios. Muy bien. ¿Cómo se representan los compuestos químicos? Por medio de fórmulas. Muy bien. ¿Y cómo se forman los óxidos metálicos? La unión de un metal y un oxígeno. Muy bien, pero lo vamos a estar repasando en la siguiente clase. Me alegro mucho que se hayan quedado hasta este momento conmigo, aprendiendo mucho de la química y también un poquito de la nomenclatura. En nuestra siguiente clase vamos a abarcar todas las normas de la nomenclatura para poder nombrar los compuestos, explicar así las reglas de la IUPAC, ¿verdad? Y también vamos a comprender aún más de la formación, tanto de compuestos químicos. Excelente. Muy bien, no se les olvide, los espero entonces en la próxima clase. Soy la profe Paula Camacho y nos vemos entonces. Hasta luego.